hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El miedo a perder no nace del amor, nace del valor. No del valor que proclamas, sino del valor que encarnas cuando estás dispuesto a caminar solo. Hoy no vengo a enseñarte a manipular. Vengo a confrontarte con una verdad incómoda. Nadie se esfuerza por quien se queda a cualquier precio. La mente humana no despierta cuando todo está garantizado. Despierta cuando algo significativo puede desaparecer. Por eso, cuando dejas de rogar, cuando dejas de perseguir, cuando dejas de traicionarte para sostener una relación, ocurre algo inquietante en el otro. Empieza a mirarte distinto. Ya no como refugio seguro, sino como presencia valiosa. Porque el miedo real no es perder a alguien que siempre está ahí. El miedo verdadero es perder a alguien que se eligió a sí mismo. Y hoy quiero hablarte de eso, de cómo tu calma puede sacudir más que tus reclamos, de cómo tu silencio puede pesar más que tus palabras, de cómo tu dignidad puede provocar más esfuerzo que cualquier amenaza de abandono. Si alguna vez te dijeron que amar es aguantar, hoy vengo a decirte que amar también es saber irte. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no busca que te persigan, busca que te respeten. Y cuando hay respeto, el miedo a perder aparece solo. Durante mucho tiempo creí que el valor se demostraba explicando, justificando, rogando ser entendido. Pensé que si decía lo suficiente, si mostraba mi herida con detalle, el otro finalmente comprendería y se quedaría. Con los años aprendí una verdad incómoda. Nadie teme perder lo que sabe que siempre estará disponible. El valor no se anuncia, se encarna. Se siente en la postura, en la calma, en la decisión silenciosa de no traicionarte para sostener una relación. Cuando tú mismo dudas de tu valor, el mundo lo percibe de inmediato y actúa en consecuencia. Encarnar el valor significa dejar de negociar tu dignidad por migajas emocionales. Significa entender que tus emociones no necesitan permiso para existir, pero tampoco necesitan explicación constante. He estado en lugares donde explicar demasiado era una forma elegante de pedir que no me dejaran, y cada palabra extra me hacía más pequeño. El día que dejé de justificar cómo me sentía, algo cambió. No porque el otro se volviera mejor, sino porque yo dejé de abandonarme. Cuando una mujer vive desde su centro, cuando sus límites son claros, incluso cuando duelen, el otro siente que ya no tiene control garantizado y ese cambio descoloca. La mente humana se acomoda rápido a lo que cree seguro, pero se inquieta frente a lo que tiene valor propio. No es amenaza, es consecuencia. No es frialdad, es coherencia. El valor auténtico no grita, se sostiene. Mantener límites no es castigar al otro, es cuidarte a ti. Es decir, no sin elevar la voz, retirarte sin hacer escenas, permanecer firme aunque el cuerpo tiemble. Yo también he tenido que aprender a sostener decisiones con el corazón acelerado, a no correr detrás de quien no estaba dispuesto a caminar conmigo. Y aunque al inicio duele, ese dolor es más limpio que la humillación de suplicar. He visto relaciones transformarse no por discursos, sino por presencia firme. Cuando dejé de correr detrás de respuestas y empecé a caminar erguido, algunos se acercaron con respeto y otros desaparecieron. Ambos resultados fueron libertad, porque el valor encarnado actúa como un filtro honesto, revela quién puede encontrarte desde la altura que ahora habitas, sin drama, sin reproches, solo verdad sostenida en acciones diarias y silencios oportunos, constantes, reales. Y si se va, también eso es una revelación. Quien solo se queda cuando te minimizas, nunca estuvo preparado para tu grandeza. Aprendí que el apego excesivo no es amor, es miedo disfrazado de cercanía. Cuando haces del otro tu refugio emocional, lo colocas en un lugar que no le corresponde y sin darte cuenta, te colocas a ti en una posición de carencia. La autonomía inspira porque comunica fortaleza interna.
El respeto nace cuando el otro percibe que tu estabilidad no depende de su presencia, de sus mensajes o de su aprobación. Nadie se esfuerza por sostener a quien ya se sostiene solo. Se esfuerza por caminar al lado de alguien que elige compartir, no necesitar. Hubo una etapa de mi vida en la que confundí intimidad con descarga emocional. Contaba todo, sentía todo en voz alta, pedía contención constante. Pensé que eso era conexión. Con el tiempo entendí que estaba entregando el timón de mi paz. Cuando tu estado emocional sube y baja según la atención del otro, el respeto se erosiona, no por maldad, sino por naturaleza humana. El cerebro percibe dependencia y la confunde con fragilidad. La autonomía, en cambio, despierta una admiración silenciosa y profunda. La independencia emocional no es frialdad, es equilibrio. Es poder sentir profundamente sin colgar tu bienestar de otra persona. Es aprender a estar bien a solas, a atravesar un mal día sin convertir al otro en terapeuta, juez o salvador. Yo tuve que entrenar ese músculo. Hubo noches de silencio incómodo, momentos en los que quise escribir y no lo hice, no por orgullo, sino por respeto a mi proceso. En ese espacio apareció una calma nueva, una voz interna que no dependía de nadie. Cuando un hombre percibe que no es la fuente de tu estabilidad, algo cambia. Se relaja la dinámica de poder y aparece el deseo genuino de esforzarse. Ya no está cargando con la responsabilidad de tu paz, sino compartiendo el privilegio de tu compañía. Eso despierta respeto, porque nadie quiere ser indispensable por obligación, sino elegido por valor. Elegido desde la libertad y no desde la necesidad emocional. No convertir al otro en refugio emocional implica aprender a gestionar tus emociones. Hablar cuando hay claridad, no cuando hay herida abierta. Compartir desde la conciencia, no desde la urgencia. Aprendí a escribir primero para mí, a caminar, a respirar, a ordenar lo que sentía antes de ponerlo en palabras. Y cuando hablaba lo hacía desde un lugar más digno, más sereno, más poderoso. La autonomía también se nota en la agenda, en los proyectos, en la vida que sigue avanzando. Cuando tu mundo no se detiene esperando a alguien, el mensaje es claro: estoy completo y aún así te elijo. Esa lección pesa más que cualquier súplica, porque el respeto no nace del sacrificio, nace de la libertad compartida. Y cuando te eliges a ti primero, el otro aprende a encontrarte desde el respeto o a perderte con claridad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que una relación debía ser el centro de todo, que amar era reorganizar la vida alrededor de alguien más. Con los años entendí que nadie teme perder a quien no tiene mundo propio. Cuando tu vida se reduce a una sola persona, esa persona deja de verte como un universo y empieza a verte como un satélite. El deseo no nace de la dependencia, nace de la expansión. Una vida grande no compite con el amor, lo eleva. Aprendí esto cuando me di cuenta de que estaba cancelando planes, postergando sueños y reduciendo mis ambiciones para encajar en la agenda de alguien. En ese momento pensé que eso era compromiso, pero en realidad era abandono personal. Y lo más duro fue notar que mientras más pequeño hacía mi mundo, menos esfuerzo había del otro lado. Porque cuando todo gira alrededor de alguien, ese alguien deja de sentir que puede perderte. Cuando tu agenda, tus sueños y tu crecimiento continúan sin pausa, el mensaje es claro: tu vida no está en espera. Eso no es frialdad, es dignidad. Es entender que el amor sano no pide que te detengas, sino que te acompañen mientras avanzas. He visto cómo cambia la mirada de alguien cuando entiende que no eres reemplazable porque no eres genérico. Tienes pasiones, proyectos, una identidad que no depende de la relación. Priorizar metas personales no es egoísmo, es responsabilidad emocional, es levantarte cada día con un propósito que no se resume en recibir un mensaje o una llamada. Es construir algo que te pertenece incluso si nadie más está mirando.
Cuando haces eso, tu energía cambia. Ya no buscas atención, compartes presencia, ya no esperas validación, ofreces valor. No cancelar tu vida por alguien es una de las decisiones más difíciles y más poderosas. Significa decir, hoy no puedo sin culpa. Significa elegir un entrenamiento, una reunión, un proyecto, aun cuando alguien espere que estés disponible. Al principio genera incomodidad, pero después genera respeto, porque quien te quiere bien no te quiere pequeño. Construir una identidad sólida es un proceso diario. Es preguntarte quién eres cuando nadie te observa, qué defiendes, qué sueñas, qué estás construyendo. Yo tuve que reconstruirme varias veces, redefinir prioridades, volver a mí. Y cada vez que lo hice, mis relaciones cambiaron. Algunas se fueron, otras se fortalecieron, pero todas se volvieron más honestas. Cuando tu vida es más grande que la relación, el otro no se queda por comodidad, se queda por elección. Y si no se queda, no te pierde a medias, te pierde completo, porque ya no eres alguien que espera, eres alguien que avanza. Y eso inevitablemente despierta respeto, deseo y miedo real a perderte. Durante mucho tiempo confundimos amar con hablar de más, explicar de más, justificar de más. Creemos que mientras más palabras usemos, más claro quedará lo que sentimos, pero la verdad es que a veces el amor no se pierde por ausencia, se desgasta por exceso. El silencio no siempre es distancia, muchas veces es claridad emocional. Aprendí que cuando respondes desde la urgencia, desde el miedo a perder, desde la ansiedad de ser entendido, entregas el control de tu valor. Cada respuesta inmediata dice, estoy disponible sin condiciones. Y cuando algo está siempre disponible, deja de sentirse valioso. El silencio estratégico no es castigo, es respeto propio en acción. Hubo momentos en mi vida en los que quise explicar mi dolor con discursos largos creyendo que así el otro cambiaría. No cambió. Lo que sí cambió fue cuando dejé de explicar y empecé a sostenerme. Cuando el silencio llegó, la mente del otro tuvo que hacer lo que mis palabras nunca lograron, pensar. El silencio obliga a la mente a reflexionar porque elimina el ruido. Cuando ya no persigue respuestas, el otro empieza a buscarlas solo, empieza a revisar conversaciones, gestos, decisiones. El silencio crea un espejo incómodo, donde cada quien se encuentra con su propia responsabilidad emocional. No responder desde la urgencia es un acto de madurez. Significa respirar, observar, elegir. Significa no escribir desde la herida abierta, sino desde la herida que ya decidiste sanar. El silencio bien usado no es reacción, es elección consciente. Retirarte cuando no te eligen no es orgullo, es amor propio. Quedarte donde no te priorizan enseña al otro que puede perderte sin consecuencias. Irte con calma enseña que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Observar sin perseguir respuestas te devuelve poder. Cuando dejas de preguntar qué somos y empiezas a vivir desde esto es lo que merezco, algo se reordena. El otro siente el cambio, aunque no se lo expliques. El silencio no necesita anuncio, no requiere amenazas ni despedidas dramáticas. Se siente, y cuando se siente despierta conciencia, porque ahora la mente ya no te tiene garantizado. No se trata de desaparecer para manipular, sino de callar para escucharte a ti. Dejar de hablar para ver con claridad. El silencio revela verdades que las palabras esconden. Cuando eliges el silencio desde la dignidad, ya no ruegas atención, provocas reflexión y ahí, sin decir nada, ocurre el verdadero cambio. La coherencia es una de las fuerzas más subestimadas en las relaciones humanas.
Muchos creen que el poder está en decir, en prometer, en advertir, pero la verdad es que el ego no se intimida con palabras, se desarma con hechos. La incoherencia debilita porque enseña que tus límites son flexibles, negociables, temporales. La firmeza, en cambio, impone respeto porque comunica algo muy claro. Contigo no hay confusión. He visto cómo las personas pierden autoridad emocional cada vez que dicen me voy y se quedan. Cada vez que ponen un límite y luego lo rompen por miedo a perder. En ese momento, sin darse cuenta, le entregan al otro el control. Porque el ego aprende rápido. Aprende que tus palabras no tienen consecuencias reales. Aprende que puedes tirar la cuerda sin riesgo. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo desaparece. Cuando dices lo que harás y lo cumples, incluso cuando duele, el mensaje es poderoso. No estás negociando tu dignidad. No estás usando amenazas emocionales. Estás actuando desde la coherencia. Y eso incomoda profundamente al ego, porque el ego se alimenta de la duda, de la inconsistencia, de la posibilidad de manipular. Cumplir tu palabra empieza en lo pequeño, en llegar cuando dices que llegarás, en irte cuando dijiste que te irías, en sostener un no aunque el otro insista. Yo aprendí que cada vez que me traicionaba a mí mismo por evitar un conflicto, el conflicto solo se postergaba y se hacía más grande. La coherencia no evita el dolor, pero evita la humillación emocional. No amenazar con irte si no estás dispuesto es un acto de honestidad brutal. Las amenazas vacías son una forma elegante de rogar. Dicen, mírame, reacciona, cámbiame la situación, pero cuando realmente estás listo para irte no amenazas, actúas. Y esa acción silenciosa y firme tiene más impacto que 1000 discusiones. Sostener tus decisiones es donde la coherencia se vuelve carácter. Habrá culpa, habrá dudas, habrá momentos en los que querrás retroceder, pero cada vez que te mantienes firme, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a confiar en ti. Y cuando tú confías en ti, el otro lo siente. El ego se intimida porque ya no tiene terreno. No puede jugar con tus emociones, no puede empujarte a contradicciones, no puede probar hasta dónde aguantas. Ahora sabe que hay consecuencias claras, no castigos, consecuencias. La coherencia no es rigidez, es alineación, es vivir de acuerdo con lo que dices que mereces, es convertir tus valores en acciones visibles. Y cuando haces eso, el miedo a perderte deja de ser una idea abstracta y se vuelve real. Porque ya no eres alguien que habla bonito, eres alguien que se respeta. Y eso inevitablemente cambia la dinámica por completo. La calma emocional es una forma silenciosa de autoridad. No hace ruido, no amenaza, no se impone a gritos, pero cuando está presente se siente en toda la habitación. He aprendido que quien pierde el control emocional pierde también el control de la situación, porque en el momento en que reaccionas desde la herida, entregas tu poder. El otro ya no te escucha, te maneja, ya no dialoga contigo, responde a tu impulso. Durante años creí que demostrar intensidad era demostrar amor. Pensaba que alzar la voz, explicar con urgencia, insistir, iba a provocar un cambio. Lo único que provocaba era desgaste. El día que entendí que la calma no es frialdad, sino dominio interno, todo cambió. La calma no niega lo que sientes, lo ordena. Y cuando tus emociones están ordenadas, tu mensaje pesa más. Una mujer que no explota ni suplica desarma cualquier juego de poder porque no entra en él. El poder emocional se sostiene cuando no reaccionas como se espera. El ego del otro busca una respuesta predecible, enojo, reclamo, lágrimas, persecución. Cuando eso no llega, la dinámica se rompe.
Y en ese silencio sereno, el otro queda expuesto a sus propias acciones. Respirar antes de reaccionar parece un consejo simple, pero es profundamente transformador. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta donde recuperas tu autoridad. En ese espacio decides si vas a hablar desde la claridad o desde la herida. Hablar desde la herida es querer que el otro calme lo que tú no has calmado dentro. Hablar desde la claridad es expresar límites sin perderte a ti. He tenido conversaciones difíciles donde elegí bajar el tono en lugar de subirlo. No porque no doliera, sino porque entendí que gritar no me hacía fuerte, me hacía vulnerable. Cuando hablas con calma, obligas al otro a escucharte de verdad. La calma no pide atención, la exige naturalmente. Elegir cuándo callar es tan importante como saber qué decir. No todo merece respuesta inmediata. No todo comentario requiere explicación. El silencio consciente protege tu energía y evita que te enredes en discusiones que no llevan a ningún lugar. Callar no es rendirse, es observar. Y cuando observas, ves con claridad quién está dispuesto a crecer contigo y quién solo quiere control. La calma emocional no significa aguantarlo todo, significa saber cuándo retirarte sin drama, cuándo hablar sin atacar y cuándo sostener tu postura sin justificarte. Es entender que tu valor no depende de convencer a nadie, sino de mantenerte íntegra. Cuando eliges la calma, el otro siente que ya no puede provocarte para dominarte. Siente que no puede manipular tus emociones para obtener poder. Y ahí ocurre algo importante. El respeto aparece. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. La calma emocional es poder porque nace del amor propio. Es la señal más clara de que te tienes, de que no te abandonas en medio del conflicto. Y cuando alguien percibe eso, entiende algo fundamental. Perderte ya no es una amenaza vacía, es una posibilidad real. Competir por atención es una de las formas más silenciosas de perderte a ti misma. El amor no se mendiga, se comparte. Y en el momento en que empiezas a luchar por un lugar en la vida de alguien, ese lugar ya dejó de ser seguro. He visto cómo personas brillantes se vuelven pequeñas cuando empiezan a competir con el teléfono, con el trabajo, con otras personas, con el silencio. Y lo más duro es que mientras más compites, menos te ven. El deseo no nace de la insistencia, nace de la elección. Cuando reclamas presencia, cuando persigues respuestas, cuando preguntas una y otra vez por qué no te buscan, le estás diciendo al otro que tu valor depende de su atención. Y nada pierde más valor que aquello que necesita ser validado constantemente. El amor sano no se siente como una carrera, se siente como un encuentro. Aprendí esto cuando entendí que reclamar presencia no crea cercanía, crea presión. Nadie se enamora de la exigencia, se enamora de la libertad. Cuando dejas de decir mírame, escúchame, elígeme y empiezas a vivir desde tu centro, algo cambia. El otro ya no siente que puede dosificarte, que puede darte migajas y mantenerte ahí. Ahora percibe que tu tiempo es valioso y que tu atención no es infinita. No perseguir respuestas es uno de los actos más difíciles y más poderosos. El ego quiere explicaciones, quiere control, quiere certeza inmediata, pero cuando persigues respuestas, muchas veces aceptas versiones incompletas solo para calmar la ansiedad. Al hacerlo, te traicionas. Cuando eliges no perseguir, obligas a la verdad a mostrarse sola. Y si no se muestra, también es una respuesta. Retirarte con dignidad no es desaparecer con rencor, es irte con paz. Es entender que si alguien quiere estar, no necesita ser empujado. Yo tuve que aprender a retirarme sin discursos largos, sin reproches, sin amenazas. Al principio dolió, pero después entendí que cada retiro digno era una afirmación silenciosa de mi valor. Cuando dejas de competir por atención, recuperas algo esencial, tu energía.
Ya no estás pendiente de horarios, de respuestas tardías, de señales confusas. Estás presente en tu vida y esa presencia se siente. La gente no extraña a quien siempre está disponible, extraña a quien tenía luz propia. El valor percibido aumenta cuando no ruegas, cuando no insistes, cuando no te quedas donde no te hacen espacio, porque ahora no eres una opción cómoda, eres una posibilidad valiosa. Y eso despierta algo profundo en la mente del otro, la conciencia de que puede perderte de verdad. No se trata de jugar juegos psicológicos, se trata de dejar de jugar, de salir del rol de quien compite y entrar en el rol de quien elige. Cuando haces eso, el amor deja de ser una lucha y se convierte en una decisión mutua. Y si alguien no está dispuesto a esforzarse por ti cuando dejas de competir, no perdiste nada, ganaste claridad. Porque quien necesita que luches por su atención nunca estuvo listo para cuidar tu corazón. La vulnerabilidad tiene un poder silencioso, pero no todos la entienden. Abrirte no es debilidad, exponerte sin criterio, sí. He visto cómo personas pierden su valor emocional entregando todo demasiado pronto, creyendo que mostrar cada miedo, cada herida o cada inseguridad va a garantizar afecto o cercanía. Pero la verdad es que quien entiende la profundidad de la vida sabe que la vulnerabilidad con límites genera respeto, no lástima. La mente humana responde más a la dignidad que a la exposición desesperada. Cuando compartes desde un lugar de conciencia, cuando revelas partes de tu mundo interior sin desbordarte, generas un impacto que la atención superficial nunca puede alcanzar. Hay una fuerza magnética en alguien que puede sentirse y mostrarse, pero que también sabe contenerse. Esa contención no es frialdad, es un acto de amor propio y de autovaloración. Cuando proteges tu intimidad emocional, estás diciendo sin palabras, mi corazón no está en juego con cualquiera, mi tiempo y mi espacio tienen peso y quien quiera estar aquí tiene que reconocerlo. Esa claridad provoca una reacción mental en la otra persona. Empieza a medirte, a valorar lo que antes daba por sentado, a preguntarse qué tiene delante y por qué no todo se le entrega fácilmente. En la práctica, esto significa aprender a compartir, no a desbordarse. Significa elegir qué contar y cuándo. Y también qué guardar para ti, porque lo que no se da inmediatamente se recuerda más y se valora más. Significa proteger tu intimidad, ser selectiva, no ceder a la urgencia de mostrar todo tu mundo emocional. Y significa entender que cada pedazo de tu vida que decides revelar debe estar alineado con tu dignidad y tu bienestar, no con la expectativa de la otra persona. Cuando alguien percibe que no todo está al alcance, que hay profundidad y límites, empieza a esforzarse para merecer lo que antes recibía sin valorar. Esa combinación de apertura y contención genera una conexión real, no basada en la dependencia, sino en la admiración y el respeto. Es un magnetismo sutil pero imparable, porque nadie puede ignorar la presencia de alguien que se conoce, se respeta y se cuida a sí mismo. Vulnerabilidad con límites no es un juego, es tu forma de ser inolvidable y de que el otro entienda que para ganarte debe llegar con intención, paciencia y conciencia. Esa es la fuerza silenciosa que transforma relaciones y despierta verdadero esfuerzo. La disciplina personal es un lenguaje silencioso que comunica más que cualquier palabra. Cuando alguien observa a una persona que se respeta a sí misma, que mantiene hábitos constantes, que cuida su cuerpo y su mente, no puede evitar admirarla. La admiración no nace del azar, ni de la belleza momentánea, ni de promesas vacías. Nace de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, de la fuerza de voluntad que se mantiene incluso cuando nadie está mirando. La disciplina es el testimonio de tu amor propio y de tu compromiso con tu propio crecimiento. He visto en mi vida y en quienes me rodean cómo la disciplina se convierte en un imán natural. Un hombre siente la diferencia
cuando una mujer se gobierna a sí misma, cuando no depende de él para sentirse completa ni para definir su valor. Esa constancia, ese autocuidado, esa determinación de cumplir con lo que se ha comprometido despierta respeto profundo y admiración sincera. No es manipulación, no es estrategia superficial, es ser la versión de ti misma que respeta sus límites y persigue sus metas con claridad. La mente humana respeta y se siente atraída por aquello que demuestra fortaleza interna. En la práctica, esto significa cuidar tu cuerpo con alimentación, ejercicio y descanso, significa cuidar tu mente con lecturas, aprendizajes y momentos de introspección, significa sostener hábitos que te acerquen a tus objetivos, aunque sean pequeños pasos diarios. Significa honrar tus compromisos, incluso cuando es incómodo, incluso cuando la motivación flaquea, porque cada acción consistente refuerza la percepción de valor y de fortaleza. La disciplina no busca aprobación, simplemente impone respeto. Cada acto disciplinado transmite que tu tiempo, tu energía y tu vida tienen valor y que quien quiera estar cerca debe acercarse con intención, no con exigencias. La constancia genera admiración y la admiración genera esfuerzo genuino del otro. Cuando alguien percibe que eres inquebrantable en tu autocuidado y tus metas, su miedo a perderte no surge de juegos o manipulación, sino de respeto y conciencia. La disciplina personal no solo te eleva a ti, eleva la manera en que el otro te percibe y transforma cualquier relación en un espacio donde la presencia se gana, no se exige. Honra tu disciplina y verás cómo el mundo y quienes importan comienzan a esforzarse por estar a la altura de tu valor. El verdadero poder nace cuando entiendes que no necesitas retener a nadie para ser completo. Quien se ama a sí mismo no vive con miedo de perder lo que no se gana por respeto propio, porque sabe que su valor no depende de la presencia constante de otro. Intentar controlar, perseguir o forzar la atención de alguien es renunciar a tu poder interno. Es colocar tu felicidad y tu seguridad en manos de alguien que solo puede elegir quedarse si así lo desea. La verdadera libertad emocional consiste en soltar la necesidad de controlar y permitir que las personas que están a tu alrededor se relacionen contigo desde el deseo genuino, no desde la obligación o la costumbre. Cuando aprendes a elegir desde la calma, tu energía deja de ser reactiva y se convierte en magnética. No necesitas demostrar, suplicar ni manipular. Simplemente actúas con coherencia, desde la confianza en tus decisiones y en tu intuición. La calma en la elección genera un efecto poderoso. El otro percibe que no puede tomar por sentado tu presencia, que cada encuentro, cada gesto y cada palabra tienen valor porque provienen de alguien que se respeta a sí mismo. Esa percepción, más que cualquier esfuerzo consciente por retenerlo, despierta un interés auténtico y un deseo de corresponder. Practicar esto significa confiar en tu intuición, escucharte y actuar según lo que sientes que es correcto para ti, sin dejarte arrastrar por el miedo, la inseguridad o la necesidad de aprobación. Significa dejar espacios, respetar tus límites y no ceder tu energía a quienes no la valoran. Cuando no temes perder, se invierte la dinámica. El otro comienza a esforzarse más, a valorar lo que tienes para ofrecer y a cuestionarse su propia coherencia y compromiso. Quien se respeta, quien se ama y quien sostiene su poder sin depender de otros, nunca pierde. La pérdida solo existe para quien basa su seguridad en el afuera, para quien ha cultivado su valor interno. Cada relación se convierte en un encuentro consciente, un intercambio donde ambos deciden estar desde el deseo y no desde la necesidad. Soltar no debilita, empodera. Soltar no aleja, filtra lo que no suma.
Y al final, cuando dejas de necesitar retener, el verdadero poder se revela. No estás al borde de perder nada. Estás en control absoluto de ti misma y de tu vida. Cuando llegamos al final de este camino, quiero que te detengas un momento y lo escuches con atención. Todo lo que hemos hablado no es teoría. No son simples palabras bonitas para inspirarte por un minuto y luego olvidarlas. Esto es una invitación a cambiar tu manera de vivir, a cambiar tu manera de verte a ti misma y de relacionarte con los demás. Porque la realidad es brutalmente simple. Nadie te va a valorar más que tú misma. Nadie va a respetar tus límites si tú no los sostienes. Y nadie va a temer perderte si no sabes que tu valor es independiente de quien esté a tu lado. Lo que hemos recorrido juntos en esta charla no es sobre manipulación, no es sobre juegos de poder, es sobre tu poder real. El poder que surge cuando dejas de suplicar, cuando dejas de justificar y cuando decides de manera firme que tu vida, tu tiempo y tu amor propio son innegociables. Piensa en esto. Cada vez que cedemos, que rogamos por atención, que posponemos nuestra vida por alguien más, entregamos fragmentos de nuestra libertad. Cada palabra de más, cada reacción impulsiva, cada resentimiento que dejamos fluir es un regalo que damos a quien no necesariamente lo merece. Pero al soltar todo eso, al poner límites claros, al respirar antes de reaccionar y al elegir desde la calma, algo sucede. Recuperamos nuestra soberanía. Recuperamos la mirada tranquila que dice sin palabras: no me necesitas para existir, pero si decides quedarte, estoy aquí con todo lo que soy. Esa mirada, esa seguridad silenciosa es la que despierta respeto, admiración y sí, ese miedo sutil de perderte que hace que la otra persona se esfuerce más, no por obligación, sino porque reconoce tu valor. Ahora, quiero que lleves esto más allá de la teoría y lo transformes en acción. Empieza hoy mismo. Haz un inventario de tu vida, tus emociones, tus prioridades, tus límites. Pregúntate, ¿estoy viviendo para mí o para complacer a otros? ¿Mis relaciones están equilibradas o me estoy perdiendo en ellas? Identifica un área donde has cedido demasiado, donde has suplicado y decide que ahí hoy vas a actuar diferente. Practica la calma emocional, protege tu energía, mantén coherencia entre lo que dices y lo que haces.